solucionarse con quiebras de empresas que producen acero, para que se arme nuevamente un proceso de acumulación capitalista. Es decir, que la devaluación va a incrementar los beneficios de los capitalistas sin que tenga la contraparte beneficiosa de que se incrementen las exportaciones. Es un verso. Pero esta es la salida que plantean los capitalistas. Por eso cuando nosotros votamos en blanco, no nos importa lo que diga Scioli o lo que diga Macri, no nos escuchemos más, apaguemos la tele, que son aburridísimos. No tiene importancia lo que digan. Lo importante es la situación objetiva que deben enfrentar. En este punto, la comparación legítima es con 1989. Porque, bueno, acá hay compañeros jóvenes y algunos menos jóvenes. ¿No? Menos jóvenes que los jóvenes. No se rían, algunos se ríen los que saben a quién estoy mirando. Pero, en el 89... la situación era más peculiar, porque bueno, todo el mundo conoce a Menem, los más jóvenes, por ser lo que fue Menem. Es decir, un gobierno de ofensiva contra la clase obrera brutal. Pero en el 89, cuando Menem gana, no era así. El tipo era patilludo, el tipo usaba poncho, parecía un caudillo del interior, que venía a enfrentar ¿a quién? Al que iba a hacer el ajuste. Ángelos era la derecha radical, que venía con el lápiz rojo. El lápiz rojo era alguien que agarraba un lápiz y tachaba en el presupuesto los gastos que había que eliminar. Y un periodista que se murió, Neustadt, que era un tipo de derecha terrible, era el que lo invitaba a Angeló con el lápiz rojo. Es decir, que el ajuste era Angelos. Hasta estaba graficado en el hecho del lápiz rojo. Y Menem prometía revolución productiva y salariazo. O sea, la pucha. Quien analizaba la situación, no siguiendo los parámetros objetivos, sino dejándose llevar por lo que cada uno dice. Y escuchame, entre un tipo que promete salariazo y otro que quiere lápiz rojo, no seamos tontos, compañero, votemos a Menem. Bueno, esto que parece, ahora uno lo vive de una manera, puesto a la época, llevó a que una fracción de la izquierda apoya a Menem. Por ejemplo, los compañeros del PCR estaban con Menem. O sea, che, pero ¿cómo puede ser? Bueno, así son las cosas. Izquierda Unida, la vieja Izquierda Unida, que estaba en ese momento el Partido Comunista, que ahora es kirchnerista, y el viejo Más, que ya de eso queda menos, que llevaba la fórmula Vicente con Zamora, en ese momento, recordando, la cosa era distinta que ahora, ¿por qué? Porque la Constitución fue modificada en el año 94. Y antes de la modificación de la Constitución, el presidente se elegía, como es en Estados Unidos, con un colegio electoral, que se elegía por distrito. Como Santa Fe votaba a personas que iban al colegio electoral y tenían que ahí recién votar el presidente. Una votación indirecta. Izquierda Unida, el MAS y el Partido Comunista dijeron, si tenemos nosotros, consejeros electorales, cuando llegamos al colegio electoral votamos por Menem. Es decir, no era como el PCR, que ya estaban con Menem de entrada, tenían su lista independiente, pero decían, si nos votan, después votamos por Menem. ¿Qué decía el Partido Obrero? Si votan a Menem, gobierna Alzogaray. Bueno, se nos cagaban de risa. ¿Cómo puede ser que Alzogaray, que era la extrema derecha del país, pueda... Ahí tenemos un corsito. Los niños tienen siempre los niños primero, así que toque la corneta. No, es una... ¿cómo se llama? El afilador. Bueno, volvamos. El Partido Obrero decía, si gana Menem, gobierna Alzogaray. Izquierda Unida del PCR decía, vamos con Menem. Ganó Menem y gobernó Alzogaray. Nuestro método fue más eficaz. Analizar la situación objetiva que existía, que era una bancarrota capitalista en el año 89, y lo recuerdan que la hiperinflación era brutal, y luego de esa situación se va a producir luchas muy importantes del movimiento obrero que van a terminar en derrota, las luchas contra las privatizaciones, la huelga ferroviaria, la huelga telefónica, todas las huelgas, sobre todo de empresas del Estado que fueron privatizadas, y el menemismo recién va a aflorar como lo que fue cuando logró derrotar el movimiento obrero. Pero la izquierda que había apoyado al menemismo bajo una u otra modalidad, no tuvo la capacidad de enfrentarlos posteriormente como correspondía. Al revés,
quien se hizo pelota fue esa izquierda. El viejo MAS dejó de existir y el Partido Comunista hoy es una sucursal del Banco Credit Corp. Ya no queda nada del Partido Comunista. El Partido Obrero, que es una minoría, hoy es el partido más importante de la izquierda de Argentina. Es decir, que los pronósticos políticos tienen un valor. Uno no tiene por qué siempre acertarla, sino el nivel de exigencia de uno es imposible con sobrevivir. Uno tiene derecho a errar. Pero cuando le pifiás fuerte en temas importantes, las consecuencias se hacen sentir. Y la izquierda no pasó la prueba del menemismo. Acá tenemos la misma situación. Toda una parte de la izquierda bla, que neoliberal, que la derecha, todas palabras. No analizan que si son candidatos de la clase capitalista, van a llevar adelante la línea capitalista contra el pueblo para enfrentar esta bancarrota concreta. Y esto lo queremos destacar, ¿saben por qué? Porque nosotros no queremos que se entienda que el voto en blanco del Partido Obrero es un voto de tipo prejuicioso. ¿A qué llamo yo prejuicioso? Bueno, miren, si hay un balotaje en el mundo, el peor vota en blanco. No le importa quién se presente, no le importa qué país sea, ya hay una especie de molde. La decisión está prefijada. No analiza las condiciones concretas. La decisión no corresponde a la virtud del tema que está en juego. No es nuestra orientación. Por eso en la declaración que sacó el Comité Nacional del Partido Obrero, hacemos un esfuerzo enorme por poner esto de manifiesto. Si ustedes la leyeron, me imagino que sí, si no la leyeron no pasa nada, no van a ser reprimidos, pero léala después. Citamos ejemplos a riesgo de hacerla larga. Porque por definición el volante tiene que ser corto. Pero a veces necesariamente tiene que decir algunas cosas y bueno, hay una tensión, como se usa el término, entre que diga lo que tiene que decir y que sea breve. A veces se logra, a veces no se logra. Esta vez no lo logramos, es larga. ¿Pero por qué es larga? Porque nos vimos en la obligación de mostrarle a los trabajadores que es falso que el Partido Obrero vota en blanco como si fuese un voto Poncio Pilato. Es decir, nos lavamos la mano, no nos importa nada y ya está. Zafamos una responsabilidad. Marcamos al revés que nosotros, en nuestra tradición política, hacemos nuestra un principio histórico del socialismo, que es tener en cuenta la situación concreta que se tiene que enfrentar. Y en esa situación concreta, muchas veces, los socialistas hemos apoyado desde una posición independiente a los enemigos de nuestros enemigos. Y lo citamos en la declaración. Mostramos, por ejemplo, que en Bolivia, cuando fue la primera elección entre Evo Morales, y creo que era Mesa el candidato, si no me equivoco, de la derecha oligárquica boliviana, nosotros llamamos a votar por Evo Morales, y no solamente llamamos a votar por Evo Morales, agarramos compañeros, le pagamos el pasaje y lo mandamos a La Paz a militar para llamar a votar a Evo Morales con el programa nuestro. No tuve la suerte de ser seleccionado en esa oportunidad, no sé por qué no fui, pero los compañeros que fueron me dijeron que fue una experiencia extraordinaria. Los periódicos se agotaron en 3 horas y la idea es que vayan 4 días, es decir que se quedaron sin materiales. Se pusieron en la plaza, ahí la gente nos hacía cola para comprarnos el obrero internacional. Y explicábamos que siendo nosotros contrarios a la política de Evo Morales, los llamábamos a votar porque la elección se había armado de forma tal que las masas explotadas entendían que la única forma que tenían de derrotar a la derecha oligárquica era votar a Evo Morales. Y nosotros no podíamos apartarnos de esa experiencia, a riesgo de no luchar por una alternativa política real. Hicimos esa propuesta. Y otro tanto actuamos en el año 89 en Brasil, cuando Lula se enfrentó con Collor de Mello. Y también había un polo de trabajadores contra un polo capitalista. ¿Es esa la situación que tenemos hoy? De ninguna manera. No es esa situación. Y como le explicaba recién en un programa de radio acá cerquita que a mí me entrevistaron, le dije que para el Partido Obrero no es un tema menor, de ninguna manera, que haya trabajadores de ambos bandos. Porque uno de los motivos que nos llevó a nosotros a votar a Evo Morales era que las masas explotadas estaban agrupados como polo político con Evo Morales.
y había que disputar ahí. Y en el 89 estaban agrupadas como pueblo político con Lula en Brasil. Acá, ¿alguien puede decir que las masas explotadas están agrupados con Scioli contra Macri? Ni en pedo. Si no, dígame cómo puede ser que Macri le gane con un chef al Barba Gutiérrez Quilmes. ¿Cuántos oligarcas hay en Quilmes? Por definición pocos, ¿o no? Es una ciudad de trabajadores. 3 de febrero, más aún que Quilmes. No tiene ni centro 3 de febrero. La peatonal es una cuadra. Quilmes es un distrito por lo menos un poco más de sectores medios, no sí 3 de febrero. Es decir que para que el PJ haya perdido la provincia de Buenos Aires y que Vidal le gane a Aníbal Fernández y que el PJ pierda la mitad de los municipios, necesariamente una parte considerable de la clase obrera votó por la derecha. Por lo tanto, no tenemos la situación de Bolivia ni la situación de Brasil. Entonces hay una división de la clase obrera detrás de candidatos capitalistas. Si nosotros votamos a uno, le damos la espalda a otro. El voto en blanco, en cambio, pretende ser un principio de unificación. Un principio, no es la unificación. ¿Está claro? Pero como principio es, no apoyamos a candidatos capitalistas y llamamos a trabajadores a unirse en un pueblo propio. Y no apoyar un pueblo contra otro porque son pueblos los dos capitalistas. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. No es la situación que hemos enfrentado antes. Y esto lo digo porque hay otras fuerzas de izquierda que no opinan como nosotros. Que estaban por votar en blanco cuando fue la elección de Evo Morales en el 2005. Parece que en Brasil hay una excepción que nunca explica muy bien por qué votaron por Lula. ¿Por qué? Decir que Lula es un partido obrero es una combinación sociológica, porque más o menos la COP apoyaba a Evo Morales en Bolivia del mismo modo que la CUT a Lula en Brasil, así que no son consideraciones abstractas. Pero se equivocaban, porque si había una confrontación real, había que estar ahí. Había que estar ahí disputando con un programa independiente. Y eso es lo que hizo el Partido Obrero y es un método del Partido Obrero, que nos parece clave que lo hagamos. Pero no es la situación actual de ninguna manera. Entonces tenemos una bancarrota capitalista rebobinando que necesariamente determina el programa de los candidatos que disputan el balotaje. Y nuestra campaña contra los candidatos del ajuste siempre se basó en este análisis. No en consideraciones subjetivas sobre lo que cada candidato es, y ni siquiera, les digo más, en el pasado de los candidatos. Porque mira, a veces tenemos un poquito de tiempo. Total, yo vivo más lejos que ustedes, así que yo tenía que tener menos tiempo que ustedes. Mira lo interesante. Yo lo llamaría que ustedes lean el boletín interno del Partido Obrero del año 2003. Inmediatamente después de la asunción de Kirchner, o antes que asuma Kirchner. Esto me tocó explicarlo en un curso de los UJS acá en Ramallo. ¿Quién era Kirchner? Un menemista. ¿Con quién había gobernado Kirchner? Con Menem. ¿Quién era, según Kirchner, el mejor ministro de Economía de la historia? Cavallo. ¿Qué había votado Kirchner? La privatización de YPF. Es decir, vos decías Kirchner, chao, es Menem. Y había, es decir, si uno seguía como dato fundamental del análisis por el currículo de un candidato, no es un buen método. Lo tiene que tener en cuenta. Un farsante es un farsante. Pero la política de un farsante puede variar. Hay muchas políticas de un farsante. No digo que se regenere el farsante, no soy tan iluso. Pero puede variar. ¿Por qué? Porque en el año 2003 vino un menemista con una economía en bancarrota y era necesario que el Estado intervenga para rescatar a los capitalistas de esa bancarrota. Y había habido un argentinazo en el año 2001-2002, con un gran movimiento popular en la calle. Entonces el Partido Obrero que dijo, ojo, que este menemista no va a llevar adelante una política menemista. Porque la clase capitalista que gobernó con Menem ahora quiere un gobierno nacional y popular. ¿Para qué? Para que emita deuda y la salve de la bancarrota. Para que le dé subsidios. Para que coopte a Eve Bonafini. Para que coopte a Delía. Para que haga esto. Es decir, los mismos menemistas que gobernaban con Menem, el kirchnerismo,
se hicieron nacionales y populares, con toda la clase capitalista. Es decir, que nosotros no analizamos al kirchnerismo, por eso dijimos, fuimos la única corriente política en el país que anticipó que Néstor Kirchner no iba a gobernar como menemista a pesar de que había sido menemista. Y a tal punto todo ocurrió de este modo que hasta Scioli quedó menemista, recontra menemista y todo, fueron todos kirchneristas. Las condiciones objetivas condicionan a los farsantes, que siguen siendo farsantes actuando como tienen que actuar. Ahora la situación es la siguiente. Tenemos a estos candidatos y tienen que enfrentar una situación distinta a la del 2003. También de bancarrota. Una bancarrota que asume otro tipo de forma. Argentina está en default, necesita endeudamiento. Van a ir a pedir guita. Necesita salir del default arreglando con los fondos buitres. Necesita reducir el déficit fiscal haciendo un tarifazo. Necesita bajar el salario en dólares porque hubo inflación interna. Y la inflación interna, sin que mejore la capacidad adquisitiva del salario, lo aumentó en dólares. Es decir, tenemos lo bueno de que sea el dólar, lo malo del dólar alto, pero lo negativo que no significa mayor poder adquisitivo. Eso determina el programa de los candidatos capitalistas, igual que en el 2003. Nunca nos dejamos llevar por esto. En cambio, en el 2003, la izquierda que iba a llamar a votar a Scioli decía que el gobierno que venía era menemista. Porque el Partido Comunista decía que Kirchner iba a ser neoliberal. De un día para el otro pasó a ser kirchnerista el Partido Comunista también. Nunca nos enteramos por qué. Si fue una orden de Moscú, una orden de Cuba, una orden de Caracas, pero un tipo, nosotros decíamos, che, mirá que no es neoliberal, es capitalista, pero va a utilizar otros métodos. Y alertémosle a los trabajadores que son otros métodos, así nos preparamos. Y si uno dice que todo es igual, es medio aburrido. Y no solamente es aburrido, sino que la gente se da cuenta que no es igual. Tenés que destacar lo peculiar de la situación para convencer. Ellos decían, no, es neoliberal. El otro día se hicieron todos kirchneristas. Interesante. Ahora ellos van a votar a Scioli. Entonces, son dos enfoques de método y dos programas distintos. Ahora, yo dije al inicio que esta bancarrota económica se combina con una crisis política, que tiene su también especificidad. ¿Cuál es la crisis política? Básicamente es esta, miren, nosotros usamos una palabra medio complicada, que es bonapartismo. Y bueno, suena medio... Pero a veces uno también tiene que tratar de que el país hable el lenguaje de uno. Uno no puede solamente adaptarse al lenguaje del país. Entonces uno lucha por el lenguaje del partido y el lenguaje del marxismo para que el país lo tome. Y hemos logrado mucho, porque la palabra burocracia es una palabra del trotskismo. Y la burocracia la usa todo el mundo. Es decir, que si uno impone su lenguaje, va imponiendo también sus conceptos. No es solamente un problema del lenguaje. ¿Pero qué llamamos bonapartismo? Llamamos un gobierno de poder personal, a un gobierno de camarilla, a un gobierno que toma arbitrariedades, que se maneja por decreto, que hace cadenas nacionales. O sea, Cristina Kirchner, digamos. Y ese gobierno de camarilla se termina de conformar en el año 2011. Después de muchas experiencias políticas que el kirchnerismo quiso y no pudo consumar. Pero el kirchnerismo quiso hacer de todo y en general no le salió nada. Por ejemplo, quiso armar la transversalidad. ¿Dónde está la transversalidad? Estamos con Scioli, no quedó nada. Quiso armar una concertación plural con el radicalismo. Se le quebró. Cobos, que era su vicepresidente, se pasó a la oposición por el capital agrario. No quedó nada. Después vuelve a ser presidente del PJ. Ante miedo de caer. Después forma la Cámpora. Y toda esa historia para joder un poco a nosotros. Es decir, fueron armando diferentes modalidades hasta que emerge en el año 2011 como Cristina con el 54% de los votos y algunos dijo Cristina eterna. Bueno, eterna nada, ya se va. Pero ese régimen de poder personal, cuando todo el mundo decía Cristina ya está, ahora no se va nunca más, el PEO dijo es bonapartismo, tiene poder personal, pero no va a ser eterna porque el bonapartismo es tardío. No tiene las bases materiales para asegurar esta continuidad. Y quedamos en soledad. Nuestros compañeros del frente, el PT, se decían Argentina kirchnerista. Ya no es que ellos se hacían kirchneristas, no. Pero tenía la idea de que kirchnerismo, si uno dice que Argentina es kirchnerista, es que
un movimiento